Valeria. Buenas noches, mi nombre es Amaí, una hija amada por Dios. Llegué a CLB cuando llegué a Amistad, iniciando una etapa en mi vida porque estaba recién casada y recién me había mudado de ciudad. A pesar de estar feliz por ello, sabía que tenía muchas heridas recientes en mi corazón, resentimientos y mucha falta de perdón por situaciones que viví en mi vida. Y sabía que no quería cargar con esas situaciones en esta nueva etapa. Al principio me costaba hablar porque sentía que mis problemas no eran tan importantes como los de otros. Pero al ver a mis compañeras hablar de sus situaciones, me di cuenta de la importancia de hablar para sanar. Descubrí en cada tema que no solo venía por mi falta de perdón y resentimiento, sino escarbando me di cuenta de todos mis defectos de carácter, el control, pensamientos desbordados, la ira, baja autoestima, entre otros. Y me di cuenta que no es algo con lo que deba vivir, sino que es algo que debía dejar que Dios transformara. Y también sanara mis heridas de rechazo y abandono que también descubrí durante el proceso. El tema que más me marcó fue el del perdón, porque pude darme cuenta de lo importante que es perdonar y ser perdonado. Gracias a ello logré perdonar a las personas que me lastimaron en el pasado, también perdonarme a mí misma porque también había mucha culpa en mí por cosas que hice mal. Pasé por abuso espiritual en mi congregación anterior, algo que despertó en mí cierta orfandad y me sentía seca espiritualmente, así como decepciones de amistades y de personas que yo amaba, y además de heridas por infidelidades en el matrimonio de mis papás, lo que desarrolló en mí muchas inseguridades que yo no quería llevar a mi matrimonio. Agradezco a Dios por traerme hasta aquí, porque sé que no fue casualidad que me trajera a Manzanillo. Y les quiero compartir un versículo que hace mucho eco en mí. Y dice: algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed, estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Y es el Salmo 107, 4, 8. Entendí que el favor de Dios estaba sobre mí, por eso había llegado aquí. Y este programa trajo mucha sanidad en mi vida. CLB trajo confrontación a mí sobre muchos aspectos en mi persona. No puedo decir que hago ya todo bien, pero soy más consciente de mis acciones y poco a poco voy cambiándolas. Ahora también entiendo la importancia de perdonar para el presente y me lo llevo como herramienta, y muchas más. También agradezco este programa porque pude ser vulnerable y poder hablar sobre mis situaciones tan abiertamente que al hacerlo fue liberador para mi corazón. Agradezco a Dios por estar aquí. También agradezco a mi esposo que juntos estuvimos en este proceso, lo que ha sido de bendición para nuestras vidas. Agradezco también a mi facilitadora Fabi por estar siempre alentándonos, a mi mentora Alma por escucharme siempre y a mis compañeras de compartimento por impulsarme a ser más vulnerable. CLB es un lugar seguro para volver a empezar. Gracias. Bien, muy bien, pues bueno, si no te habías dado cuenta o si eres nuevo, Dios no solamente trabaja en perdonar a otros, sino en los defectos de carácter de uno mismo. Entonces, bueno, por favor, vamos con un aplauso para ver el video de María Guadalupe. Hola, mi nombre es Sofía, soy una hija muy amada por Dios y yo llegué a CLB hace muchos años y casi desde que empezó. Entonces para mí sí ha sido un logro el poder terminar este proceso. El tema que habló más a mi vida fue el tema del perdón. Pasé unas situaciones muy difíciles que me hicieron
ese proceso, por así decirlo. Y pues la verdad quiero agradecer mucho a mis líderes, mi líder Laura García, Cari Flores, a mi facilitadora Liz, ahorita Marta Elba. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por el ánimo que todo el tiempo me han estado dando y por siempre estar ahí presentes. Muchas gracias, Susi, porque desde un inicio tú me trajiste y pues por todo lo que estás haciendo, ¿no? Y mira, ya por fin ya puedo terminarlo. Y pues muchas gracias a todos los que hacen posible este evento. Bien, muy bien. Nos vamos, por favor, reciban con un aplauso a Rosa Iris, por favor. Buenas noches, mi nombre es Iris y soy una hija muy amada por Dios. He llegado a este lugar por recomendaciones de mis superiores, considerando que la participación en este taller ha sido de gran beneficio. Al iniciar este programa me encontraba en un proceso de recuperación emocional. En CLB se abordaron temas como la ausencia de perdón, diversas deficiencias de carácter, numerosas iniquidades y la necesidad de disolver múltiples acuerdos. Dios ha obrado en mi vida de maneras significativas. Algunas experiencias fueron dolorosas, pero condujeron a la sanación, mientras que otras confirmaron mi propósito. Naturalmente, deseaba compartir todas estas vivencias con mi esposo y mi hijo. Dios me ha liberado del temor, otorgándome una nueva identidad. Uno de los temas que más me impactaron fue el poder de mi verdadero nombre. Tuvo impacto profundo en mí. Dios comenzó a infundir libertad en mi vida. Anhelaba que mi hijo Damián tuviera una madre que lo guiara por el sendero de la verdad. Cada conversación en mi grupo se concentraba en la importancia de mi sanación para mi bienestar, mía y de mi familia. Un día, de manera inesperada, se anunció la llegada de otro bebé, lo cual fue una confirmación de que Dios tenía planes superiores y perfectos para mí. Por lo cual vine fue por el temor de volver a tener otro bebé, pero aquí Dios me hizo libre y me lo confirmó con la llegada de mi bebé, bueno, que tiene 4 meses. Hoy me retiro con una abundancia de recursos para continuar mi camino y compartirlo con los demás. Como dice Marcos 9:23, ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno lo cree. Yo lo creí, Dios obró y continuará obrando en todo. Y le agradezco mucho a mi facilitadora Ani, porque siempre estuvo conmigo, y a mi mentora Rosy. Gracias. Muy bien, qué bonito. Dios obra de formas muy, muy bonitas. Muy bien. Nos vamos con el siguiente video de María Guadalupe también. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe, una hija amada por Dios. ¿Qué me hizo llegar a CLB? Tengo un dolor muy profundo en mi corazón, en mi alma, por una etapa de infidelidad por parte de mi pareja en ese entonces. Y por primera vez busqué la necesidad de apoyo de alguien para poder sanar ese dolor. Dios siempre ha estado conmigo, aunque en aquel momento no lo sabía, que gracias a Él que no me soltó y no me ha soltado, he salido adelante, me moldeó y esa moldeada dolió demasiado. He podido salir adelante, dejé de tomar el medicamento que me dio la psiquiatra de la ansiedad y la depresión. Jesús hasta ahorita ha sido esa medicina que ya no la ocupo la pastilla,
hacia pronto. Me voy con el placer y el honor de haber conocido a Jesús más de lo que ya lo conocía. Contenta, me voy con un corazón no al 100% sano, pero sí dejado de amarguras, de rencor, de odio principalmente, y de haber encontrado aquí en CBB un grupo de amigas, ya más amigas, hermanas, que nos hicimos hermanas, gracias a su apoyo, gracias a sus consejos también. Me voy excelente. Gracias, Perla, por ser mi mentora, mi facilitadora. Más que eso, una amiga, a todo el grupo de CBB, a todo el grupo de compartimiento, a todas, a las que ya se fueron, que gracias por haber escuchado todo lo que tenía que sacar en su momento. Gracias, Yola, porque empecé contigo. Gracias, Susi Munguía, por este taller, que todos siempre han dicho que es lo mejor, y sí, hasta ahorita lo he comprobado, que sí es un muy buen taller. Itza, tú fuiste la primera en verme a mí, en ver ese dolor que traía, y me dijiste, doña Lupita, hay un lugar donde la pueden ayudar. No sé lo que tenga, pero ese lugar la van a ayudar. Y sí, me ayudó demasiado y me sigue ayudando. Y yo sé que no es el final, sino es el principio de seguir con Cristo de la mano. Gracias y buenas noches. Muy bien, trae porra, Lupita. Muy bien, pues bueno, aquí podemos ver que Celebremos la Vida no solamente es un programa donde vienes a sanar tus heridas, sino que también donde puedes encontrar personas que te pueden acompañar durante este viaje y puedes hacer grandes amigos si dispones tu corazón, ¿va? Entonces, por favor, vamos a recibir con un aplauso a nuestra última chica de testimonio, Arlene Mabel. Hola, buenas noches. Soy Arlene, una hija muy amada por Dios. Yo llegué a CLB diciéndole a medio mundo que era solamente por mi defecto de carácter ser iracunda, cuando en realidad era algo mucho más grande. Yo había perdido a mi Nina unos años antes y eso me dejó devastada. Pero no era algo que quería aceptar frente a alguien, ni mucho menos frente a Dios. Después, en 2023, uno de nuestros negocios se fue a la quiebra y a los pocos meses secuestraron a mi hermano. Y lo único que pudimos recuperar fue su cuerpo inerte, lo cual no solo me devastó, esto me destrozó en todo sentido. Incluso recuerdo que yo a mis amigas se los describía como si alguien hubiera agarrado un martillo y hubiera golpeado mi corazón tan fuerte que lo rompió en 1000 pedazos. Lo que más permanecía era un hueco en él que jamás iba a poderse llenar. Por lo tanto, ¿qué hizo Arlene en sus fuerzas? Se puso a trabajar para hacer como siempre, que todo estaba bien. Al final del día, a eso estaba acostumbrada, a pensar que todo se solucionaba ignorándolo y llenándome de trabajo para poder olvidar y solo ir por la vida con huecos en el corazón. Eso desencadenó una serie de problemas más fuertes. Una desunión familiar, ya que al parecer todos en la familia pensábamos que ese era el mejor camino a seguir. Pleitos incesantes, amargura, lo cual llevó a un quiebre, que lo único que hizo fue engrandecer el hueco de mi corazón. Y por ese hueco entró la depresión, la desesperación, la ira, el orgullo, entre otros defectos de carácter. Y por supuesto, me llevó a reclamarle a Dios una y otra vez, como si Él fuera el culpable de todo. Ya que como yo no conocía a los que habían matado a mi hermano, a los que hicieron que los negocios se fueran a la quiebra, y a todas las demás personas que me habían dañado, para mí fue más fácil culpar a Dios por haber permitido que todo eso me pasara a mí, a la que era su hija, la que supuestamente ella pensaba que había hecho todas las cosas bien, como siempre. En medio de mi punto de quiebre más alto,
donde ya no sabía cómo controlarlo, donde ya no tenía más ganas de seguir adelante, ya que por más que hacía y deshacía, otra vez a mis fuerzas. Nada me hacía sentir bien y solo quería gritar y lastimar a la gente de mi alrededor. Una amiga me platicó de CLB y me dijo: si ya lo intentaste según tu todo y nada te funcionó, no pierdes nada yendo a CLB y escuchar a Dios. Así que eso hice. Empecé a venir a CLB, más obligada por una voz dentro de mí que por mis propias ganas, donde Dios me puso aún más pruebas con cada módulo que cursaba. Así que mi cerebro estaba tan confundido conmigo y me hacía una pregunta constante: ¿por qué sigues yendo a un lugar donde te desafían constantemente con tus problemas y todavía te están recordando los problemas que ya habíamos podido ignorar en todo este tiempo? A lo que mi espíritu y corazón contestaron: lo hago para sanarme de verdad, porque estoy tan cansada de siempre estarme rigiendo por mis pensamientos y por mis fuerzas. Ahora tengo ganas de descansar en Dios, tengo ganas de llenarme de Él. CLB me mostró que a veces Dios nos pone a pruebas de diferentes maneras y no lo hace para destruirnos, los hace para probarnos y a la vez nos hace más fuertes y sobre todo hace más fuerte nuestra fe en Él. En conjunto de CLB, de asistir los sábados y los domingos y del campamento del encuentro con Dios, me di cuenta de lo siguiente, y espero que a alguien le funcione: que dolió sentir que nadie entendía mi dolor, dolió ver que todos seguían mientras yo me quedaba atrás, dolió tener fe cuando todo me decía que la soltara. Pero fue ahí, en el fondo, cuando me di cuenta de algo: Dios no se va aunque tú te pierdas. Él solo espera que mires hacia Él. El sufrimiento no siempre es un castigo, aunque en ese momento lo veamos de esa manera. A veces es dirección. A veces es la manera que tiene Dios de mostrarte que estabas construyendo tu vida en cimientos equivocados. Cuando te quita todo no es porque te odie, es porque va a darte algo que solo entenderás cuando estés listo. Él te lleva al límite no para verte caer, sino para que descubras que puedes volar. Te deja solo para que aprendas que su presencia siempre, siempre va a estar y nunca te dejará estar solo. Te deja llorar porque cada lágrima lava lo que no te pertenece. Así que si hoy alguien aquí está en medio de dolor, no creas que Dios te ha abandonado. Quizás solo está terminando de moldearte. Y cuando salgas de esta tormenta, entenderás que todo valió la pena. Porque Dios nunca se equivoca. Y aunque hoy no lo entiendas, un día mirarás atrás, como lo hice yo, y dirás: entiendo, Señor, por qué tenías que romperme para poder reconstruirme. Además entendí que Dios nunca va a llegar para evitar el problema, pero Dios siempre llega para demostrar que Él tiene mucho más poder sobre el problema. Por último, quisiera agradecer a mi facilitadora y mentora Dulce por esforzarse tanto conmigo, a pesar de que le tocaba ver constantemente mis malas caras, mi rechazo a estar hablando de mis problemas. Gracias por velar por mi sanidad y por mi paz. A mi mamá por venir también conmigo a CLB para querer sanidad en todo nuestro ambiente familiar. Y a Dios en nuestro núcleo. Y por supuesto por siempre estar para mí y por amarme tanto. A mi hermano Manuel, porque como él dice, solo nosotros como hermanos sabemos lo que hemos vivido. Y así, con todo eso, siempre me ha impulsado a ser una mejor persona. A Enrique, mi padrastro, que nunca se rinde, por más pruebas que Dios e incluso nosotros le pongamos. A mi pareja Francisco, el cual también viene conmigo a CLB para ser una mejor versión de sí mismo y para mí, que me ha enseñado mucho sobre el amor tan inmenso que tiene Dios para mí. A todo el equipo de CLB que trabaja arduamente con el gran objetivo de vernos sanando y que conozcamos a Dios más. Y por supuesto un agradecimiento especial a Dios, que a pesar de tanto reproche que le hacemos, Él siempre vela por nosotros y nos recuerda que nos ama demasiado y nunca estaremos solos. Gracias. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí fueron los testimonios el día de hoy. Espero que Dios haya hablado a tu vida a través